La vida y sus movimientos, sus giros, el ir, venir y volver también. Algunos seres o almas que se paran en las puntas y empiezan a danzar entre nosotros, casi de manera invisible. Bienvenidos, aquí comienza una nueva edición de Gatos que Ladran, con ustedes mi buen amigo el maestro César López. ¿Qué onda, César? Giovanni. Invitada en la casa hoy, María Cecilia Sánchez. Yo, María C. Hola, Yami. ¿Qué más? Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. El abrazo es un amor viejo, ¿no? Es así, te dejo un beso. Está bien. Vamos con el beso durante todo el programa. Queda el sello. Son los sellos, ¿no? Son los sellos. César, Giovanni, gracias. Los amores generalmente tienen sellos, ¿no? Sí, ¿Cómo es el sello del amor, María Cecilia? dependiendo del amor, ¿no? Es que eres como más una huella, a Pero, veces cicatrices. ¿dónde ubico el beso? Un momento, un momento. Eso está muy conceptual, ¿cómo así que dónde No, ubico lo voy a ese dejar, beso? el beso es como un sello de un momento de amor en el inicio de un diálogo. Sí, exacto, en el inicio. Este es el inicio del recorrido. Este es El beso. el beso. Listo. María C., ¿cómo está la vida? Está bien, afortunadamente. ¿Dónde anda el corazón? El corazón entre aquí y allá. ¿Aquí y allá geográficamente? Geográficamente. Geográficamente como con un pie en, en este lado del Atlántico y otro pie en otro. ¿En dónde? En Madrid. ¿Y? Y es bien confuso a veces también tener el corazón entre un sitio y otro. Sí, ¿por qué está su tiempo compartido en este momento? Entre una ciudad y otra, entre un continente y otro. Entre un continente y otro. Es que hay todo un mar de, ¿cómo se llama? No sé, de distancia. Es muy complicado eso, ¿no? Sí, ¿y es una cosa de trabajo o ha sido una cosa mezclada? Ha sido como una cosa de trabajo y ha sido como una cosa personal también, como que lo he necesitado. Sí, es bueno algunas veces irse, ausentarse, estar en otro lugar como refugio para recibir oxígeno. Pues sabes que yo creo que irse es maravilloso y volver es maravilloso, ¿no? Es como una especie de... Todos los viajes son de ida, dicen por ahí, ¿no? Uno nunca regresa al mismo, en cierto aspecto. Es verdad. Yo soy muy viajera. Ajá. Me he pasado mucho la vida como diletando y no estableciéndome mucho, aunque debo decir que pasé muchos años en Bogotá. Amo Bogotá y no es propiamente mi ciudad, pero digamos que sí era mi epicentro, desde el cual La base. como que, exacto. La me base de movía, operaciones. mi base de operaciones. Y ahorita, pues desde hace unos años me mudé a Madrid, pero realmente hay una cosa que me hace mucha falta y es como el sentimiento latinoamericano. Siento que esa era como mi base en cierto aspecto y a veces me cuesta. Por eso también decidí estar acá una temporada, porque me hacía mucha falta una Navidad con salsa, una cultura más tanguera, menos planeada, que es como un poco la tiene que buscar uno en Europa, en cierto aspecto. Y muchas cosas más. Hablando de viajes y de todas estas historias que apenas empezamos a dibujar, ¿usted dónde nació? Yo nací en Caloto, Cauca. Sí. ¿Cómo en es el Caloto? Cauca. Caloto es muy bonito, es un pueblo muy pequeño, comparte al mismo tiempo de hecho con Bogotá, la fundación, o sea, de antiguo, tiene una antigüedad muy, digamos que es un pequeño pueblo colonial con una iglesia maravillosa y con mucha tradición además como con muchas tradiciones compartidas, porque es verdad que el Cauca y donde yo crecí, que es Caloto, pues Caloto nací pero no crecí ahí, luego me fui a Santander de Quilichaba, donde crecí, y en Cali, pero el Cauca tiene una cosa muy bonita y es una especie de mezcla que la gente desconoce mucho, que es pues una mezcla muy fuerte afrocolombiana, indígena, es como propia, y una gran cantidad de gente mestiza. Entonces realmente es como un rincón de Colombia en donde hay una convergencia cultural
y a nivel de comportamientos, a nivel musical y gastronómico, y que es muy interesante. ¿Se ha mantenido eso o tristemente se siente que la fuerza energética del pueblo indígena, que la fuerza energética de los negros, porque hay que decirlo así muy orgullosamente, está presente, o como en otros lugares de Colombia tristemente parece como apaciguarse la luz de los arraigos? Yo creo que igual hay ejercicios muy interesantes, y yo creo que de las pocas cosas que hace recuperar las tradiciones de los pueblos está muy relacionada como con el folclore. Afortunadamente y últimamente, como con todo el boom de la música del Pacífico, creo que hay todavía espacios para las comunidades afro. Siento que hay como un renacimiento en cierto aspecto y hay un valor dentro de eso, pero también, por ejemplo, esos pueblos, después de una ley que se llamó la Ley Páez, en donde mucha gente empezó a ir hacia el norte del Cauca a buscar como una gran fortuna, pues empezó a llenar de gente de toda parte, y es verdad que las cosas han ido cambiando muchísimo y los pueblos por ahí han ido cambiando mucho y se han llenado de otras costumbres. ¿Cómo fue ese viaje a Cali, ese establecerse ya en una ciudad con los devenires que tiene una ciudad, y si mal no le entiendo, pues con el dolor de la partida de su padre? Pues eso es como un proceso. Yo, por supuesto, ya viví hace muchos años acá en Bogotá, mi hermano también vive hace muchos años en Cali, y esto fue como una decisión básicamente basada en la soledad y como en la comodidad también de mi madre, quien además, después de la partida de mi padre, tuvo como un proceso como complicado, ¿no?, de salud y todo esto, y era mucho más fácil estar en Cali. Es una ciudad mucho más amable, pues en cierto aspecto tiene más facilidades y más cosas para hacer, pues, digo, para la vida de mi mamá, por decirlo así. Para mí la música es Dios. Si Dios quisiera comunicarse conmigo, lo haría a través de la música. La musicalidad, ¿de dónde proviene su musicalidad? Porque obviamente con este relato de infancia y de toda la influencia de un lugar de crecimiento y de nacimiento, pues se entiende que ahí hay algo. Pero ese ADN tan marcado suyo, tan cercano con la musicalidad, y por eso lo citaba al principio, con el movimiento y con el baile, ¿de dónde viene, María Cecilia? Igualmente, yo creo que es verdad que para mí la música es Dios. Si Dios quisiera comunicarse conmigo, lo haría a través de la música. A veces lo pienso así y siento que es algo que, en cierto aspecto, de las pocas cosas que conecta a la humanidad sin necesidad de un lenguaje que no sea algo que es auditivo, pero que es sensible, te genera, ¿no? Es como, yo me sorprendo mucho, me sorprendo del poder que tiene la música de unir, de alterar, de apaciguar. Y yo creo que lo mío tiene que ver, está muy ligado al Cauca y está muy ligado como a la diferencia. O sea, mi padre es caucano y mi mamá es antioqueña, y ella, digamos que por un lado tenían una influencia que era todos los años 50 en el Valle del Cauca. A ellos les encantaba el rock and roll, les encantaban los Beatles, Elvis, no sé qué. Por otro lado, crecí en una zona en donde se bailaba guaracha todo el tiempo y charanga y no sé, son. Tengo muchísimos compañeros afro con los que aprendí a bailar música del Pacífico desde muy pequeña, y gracias a ellos entendí una cosa muy bonita que tiene la cultura afrocolombiana, y la cultura afro, que es la libertad del cuerpo. O sea, yo desde muy pequeña en la escuela primaria en la que estaba bailaba y tenía una profesora de Buenaventura maravillosa, que además la recuerdo con mucho cariño y con mucho dolor, porque en ese Cauca tan conflictivo de esa época víctima de la murió violencia. Con una bala perdida en un bus. Sí. ¿Cómo se llamaba ella? Ella se llamaba Mercedes, la quiero muchísimo todavía, la recuerdo mucho, y era una persona como que te ayudaba a sacar algo muy instintivo del cuerpo, ¿sabes? ¿Y cuál es la formación de Mercedes? Yo no lo recuerdo, era mi profesora de la escuela. Ajá. Pero Era digo, ¿era bailarina medio empírica folclórica. o tenía Era una también? bailarina folclórica fantástica, y era una mujer bellísima, una negra de estas divinas, espectaculares que hay en este país. ¿Murió joven? Muy joven, sí.
muy joven. No podría decirte cuántos años tenía. Pero joven, una mujer joven. Sí, no tenía 30 y algo, o sea, era una maestra de bailes folclóricos de una escuela de primaria. Pero la recuerdo muchísimo, bailaba ahí, no sé, bailábamos jotas caucanas y cosas como pasillos y por supuesto música del Pacífico. Y luego ya fui creciendo y inevitablemente quien me enseñó a bailar fue mi mamá, que siempre ha proyectado y siempre proyectó en mí como muchas cosas personales que no pudo hacer por sus decisiones de vida. Sí. Sí. Entonces siempre quiso que bailara, que hiciera lo que se me diera la gana. Entonces, por supuesto, siempre hacíamos presentaciones en el pueblo, en el parque y era otra época. Me disfrazaba de rocker. Luego tengo un hermano mayor que yo, 5 años mayor que yo, que decididamente era muy metalero en la época y luego fue muy rocker y quien me pasó como un poco la vena del rock and roll. Entonces, Pero eso de la mamá me parece, pues, cuando muchas veces uno, como ser humano, o sus padres, depositan en un nuevo ser la idea, la intención, el sueño de que desarrollen cosas que ellos no pudieron, algunas veces son karmas, otras veces son dharmas. ¿Cómo lo recibió usted, ese deseo de ella, de que usted quizá hiciera cosas que ella no pudo? pues yo creo que la verdad es que mi madre puso ahí todo, lo ha puesto ahí todo siempre y lo sigue poniendo, ¿sabes? Es una mujer muy talentosa, pero que también desafortunadamente o afortunadamente, gracias a mí, porque gracias para mí, porque hoy en día tengo la vida que tengo gracias a ella, pues creció en una época en donde las mujeres tenían muy pocas libertades en nuestro país de decisión, ¿no? Pero desde luego es una artista nata. Muchas mujeres tienen como cargan con ese peso, ¿no? En nuestras sociedades. Y muchos hombres, no te creas. Yo creo que también. Pero creció, claro, en una época en donde no podías tener demasiadas libertades y mucho menos libertades artísticas. Ella igualmente es una mujer que toda la vida ha pintado, es una persona que es delineante de arquitectura y por supuesto se dedicó al hogar y se dedicó a darnos gusto, a mi hermano y a mí, y a respetarnos y a darnos una cosa que yo creo que es la mejor cosa con la que tú puedes crecer en la vida, que es libertad, pero de amor, ¿sabes? Acompañadito de amor, porque tienes todas las posibilidades de hacer lo que quieras, pero el amor finalmente te da como unos principios que te dicen, no, ya está aquí, ¿sabes? Porque finalmente me debo a estas personas que me cuidan, que me quieren, me respetan y confían en mí. Entonces, digamos que yo toda la vida siempre he podido hacer lo que he querido, gracias a ese exceso de libertad, pero de ese exceso de amor también. Amor y libertad. Total. Es que si te dan mucha libertad y no te dan amor, te vas por ahí. O al revés, ¿no? Es decir, hay un recuerdo amable de todo eso. Hay un recuerdo muy amable. Todos mis recuerdos son muy amables en medio de unas situaciones muy duras, porque realmente en mi casa se tapaba con alegría muchas cosas que verdaderamente pasaban, ¿no? O sea, pues yo nací en el 82, en los años 90 en el Cauca era muy conflictivo vivir y más adelante también, ¿no? Y mi papá, por ejemplo, tenía un cargo, él trabajaba en la rama judicial, era juez penal, y es muy duro estar, digamos que la movida era bastante complicada. Entonces, sí, claro, oscura, de amenazas, con la muerte cerca. Claro, total, la muerte cerca siempre. Sí. A mi papá le gustaba, por ejemplo, tomarse sus tragos y todo un fin de semana, se iba con los amigos. Yo siempre, a los 6, 7 años, pensaba que no iba a volver. O sea, si mi papá salía a divertirse, yo pensaba... ¿Tenía miedo de que no volviera papá? Claro, por supuesto, siempre. Pues viviendo en ese contexto, con ese trabajo, ¿sabes? Por tanto, también... Entonces, pero era muy bonito porque al mismo tiempo era una familia que se aferraba a la familia, ¿sabes? Mis papás, mi padre se aferraba mucho a nosotros, nos tapaba como todas esas historias tan fuertes de las que nunca llevaba a la casa y se retroalimentaba como de todas nuestras locuras y nuestra alegría de una manera muy impresionante. De las puertas para afuera, la muerte y la realidad. Totalmente. De las puertas para adentro, fantasía y amor. Era fantástico. Sí, la verdad que sí. Crecer con eso no hace un poco también que se convierta en un motor de estar y no estar. Pues te da mucha autonomía, claro. Me fui a los 16 a Cali, a la universidad, con mi hermano, nos fuimos a vivir juntos en un pequeño piso. Y a los 19 me vine para acá y a los 29 me fui a vivir a Madrid. Es como que siempre, digamos que la casa para mí no es la permanencia
la permanencia de la cotidianidad. Para mí estaba arraigado a cosas como mucho más fuertes. Cuando me Más quise ir, íntimas. sí, exacto. Más interiores, quizás. Sí, mucho. Entonces, cuando me fui de la universidad porque la dejé y me fui a Buenos Aires y no quería devolverme, te juro que no podía volver a Cali. Me sentía como, Allá después de quedó. estar en Buenos Aires, sobre todo que además llevaba muchos años con la idea del tango, porque el tango, finalmente, cuando vives en estos pequeños, en estos pueblos, que en esa época Santander era muy pequeño, ya hoy en día es más industrializado, más grande y no sé qué, pues estás como muy relacionado con las tabernas, y vas a sacar Las a cantinas, las y la cosa cantinas. oscura, la noche peligrosa. Y es muy tanguera y es muy arrabalera y es fantástica. A mí me encanta. Yo tengo un alma muy cantinera. No lo puedo evitar. A veces pasamos muy encima de nosotros mismos y lo que nos rodea y lo que nos compone. ¿Dónde nace su amor por la cantina y el tango? Pues justamente yo creo que por un lado ahí, aunque en esa época era más de grill. Yo crecí en los grilles, no puedo negarlo. De grill y escuchando Celina y Reutilio y así, estas cosas tan populares, ¿no? Pero en realidad mi encuentro con el tango surgió en Cali. Yo estaba en la escuela de teatro y es muy chistoso lo que te voy a contar, pero llegó una compañía que necesitaba un par de actores para hacer una estatua. Yo tenía 16 años. Y esta compañía era la compañía Piazzolla, que era una compañía estable donde impartían clases. Y por supuesto nos dijeron, no tenemos presupuesto para la gente que tenga que hacer esto, necesitamos estudiantes, es para un espectáculo muy bonito en el Teatro Jorge Isaacs, además de Cali. Teníamos que hacer como una estatua de Efraín y María. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y me decían, no, pero es que no tenemos cómo pagarte, te pagamos con clases de tango. Y yo dije, por favor. Bueno, pues mejor aún. Y se me quedó el corazón un poco en el tango para siempre, la verdad. ¿Cuál sería el tango que me invitaría a oír? Lo que pasa es que yo he visto que Giovanni ha estado tocando como unas piezas que son muy de Piazzolla, ¿verdad? Pero tú, por ejemplo, a ti te gusta... Es que llevo un tiempo con un tango en la cabeza. Esa versión de Los Mareados de Cadícamo que hace Rodolfo Mederos, ¿puede ser? No, es demasiado. ¿Qué le dice? No, perdón. Sabes que de las experiencias más bonitas que uno puede tener cuando uno baila es poder bailar con música en vivo. Es tan diferente. Cualquier música en vivo. Claro. Bello. Es que ese tango tiene una letra ¿Qué dice? Pues tiene un coro. Nunca, no sé si lo has oído, Lulu. Es. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. 3 cosas guarda mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, ¿no? Y nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira en lo que quedó. Es divino. Es demasiado. Es demasiado que te digan eso, ¿o no? Sí. Y 3 cosas guarda mi alma herida. Mi alma. Mi arma, como dicen en Andalucía. Sí, y eso de hablar de ser versátil y de tener un poco la capacidad de ser, de estar en muchos lugares profesionales también, pues lo lee uno en la música, en las tablas, en su afición por las tablas, en la televisión, en el cine, en la escritura quizá también. Me gusta mucho escribir
Y creo que es una cosa que le heredé un poco a mi padre. Mi padre, pues, le encantaba la historia y leía mucho y le gustaba como conocer el mundo a través de los libros y creo que tengo eso un poco. O sea, como que al menos, no sé si lo tengo, pero al menos es como un referente. ¿Dónde está él? Mi viejo, Sí. aquí al lado y en toda parte. Lo siento mucho. Siento mucho. Es muy nostálgico hablar de la gente que se va, pero con él he comprendido una cantidad de cosas sobre la muerte. Creo que es importante que uno tenga una conciencia sobre su propia muerte, sin ser así como un dark. No, es una cosa que está tan ligada a tu propia vida que tienes que tenerlo muy claro, ¿no? Y tienes que, además, tomártelo con calma. En las partidas se conoce también a las personas, en las ausencias, cuando ya no están. Sí, yo creo que desde luego sí. Sí, y también siento que la gente que ha estado tan cerca de uno, siempre, digamos que si a uno le hace mucha falta a alguien, en general le hace falta como para un consejo, para un diálogo. Pero yo creo que como en las películas de Karate Kid, las enseñanzas del maestro están ahí siempre, ¿me entiendes? O sea, siempre que tú echas mano de todo lo que sabes con relación a esas conversaciones que hayas podido tener, dependiendo de lo cercana que haya sido la relación, tú sabrías perfectamente qué palabras podrían decirte ahora, ¿me entiendes? Sí. Yo lo veo así. Pues así me ha pasado, así lo quiero ver. También es como que yo estoy aquí hablando contigo y es como de haberme venido a cenar contigo. Me olvido que estoy como que de repente. No hay cámaras. Es muy íntimo todo esto. María Es demasiado Cecilia. íntimo todo esto. Es bello además. Gracias. Si sentado en esa silla estuviera Mercedes, oyéndola, aquí de espalda. Esto no se vale. Ah, Esto no se vale. ¿por qué no son? Pues porque es doloroso. ¿Qué? ¿Qué pequeña maña tienes? Pero, no. Pero si estuviera allí y lo hubiera oído todo lo que nosotros le hemos oído, yo sé que estaría sonriendo seguramente. Pues, por supuesto que mira, yo tengo 32 años. Pude haber conocido a esa mujer cuando tenía 6, 7 y todavía la recuerdo. Y la conocí en un momento en donde la memoria es complicada y además en un momento, un lapso de tu vida muy corto. Entonces pienso, si esa repercusión me puede generar Mercedes, imagínate la repercusión realmente que generan las personas en nuestras vidas. A veces pasamos muy encima de nosotros mismos y lo que nos rodea y lo que nos compone. Entonces siento que podría decirle que existe, yo la recuerdo. Eso es. ¿Y si al lado está papá? Fantástico, me pondría a bailar. Bailaba. Me pondría a bailar un poquito porque también es un recuerdo que tengo, ¿sabes? Como de mi maestra de coreografías con mi padre al lado viendo una clausura juvenil. Mi padre está siempre, es una cosa que me cuesta. Siento que igual que nunca a la gente que he querido me ha faltado decirle nada. ¿Sabes? Siento que se fue en un momento en el que quizá tenía que irse porque cada quien tiene su camino. No sé Pero si usted quedó en paz con ellos, con yo los que se fueron. procuro, amo mucho, estoy muy colmada de amor. María Cecilia, yo no sé cuál sea su siguiente parada. No sé si sea Madrid, o Londres, o Bogotá, o Cali de vuelta, o Caloto. No sé si los vamos a volver a encontrar, seguramente sí, en las tablas, a través de una pantalla, en el cine, en la calle, en un restaurante. Seguro por ahí. Pero debo decirle lo que un día su padre le dijo. Cuando quiera volver, venga, que esta es su casa. Yo lo sé.